Ignacio, buenos días. ¿Cómo Hola, estás? Carlos, buenos días. Qué gusto. Tocayo, eres Luis, yo soy Luis Ignacio. Así es. ¿Qué Ahí tal? de Cristiana en el Help Desk. Hola, Cristiana, buenos días. Buenos días. Aquí está bien, ¿verdad? Así está bien la Sí, cosa. sí, sí, sí. Igual así como que. Pero bueno, ahí vamos ya. Oye, Tocayo, estaba viendo entonces, nada más para confirmar, haces la presentación, Sí. entra eh, eh, Nadia primero y y dices que tenemos como 25 minutos, ¿verdad? Más o Más o menos. menos. Máximo. Así es. Es una hora y media todo el evento. Todo así es. Entonces, déjame le mando el, el correo a Nadia. ¿Tú estás en San Luis ahí con Chepe? Yo estoy en la Autoridad Superior, Ah, ok. aquí en la universidad, en la Autoridad Superior del Estado. Ok. ¿Cómo ves? ¿Y José también está ahí con ustedes? No. Este, no, él está en el municipio. Ok. Y el YAP, ¿cómo está ahorita? Creo que no está como tal, operando, funcionando bien. Entonces, este, pues siempre los institutos de administración pública son complejos Sí, en su accionar, porque pues dependen en gran medida del apoyo que tienen y de la buena voluntad. sí, sí. Este, El que está en turno. así es. Y eso pues hace un poquito complejo de esa situación. Sí, sí. ¿Qué tal Puebla? ¿Está haciendo friecito? Fíjate que sí, sí bajó la temperatura, está muy fresco, pero tu casa está en Jalapa. Ah, ok, Entonces, gracias. realmente ahorita desde la pandemia, o sea, teníamos el departamento por ahí trabajo en la universidad. Ujú. Pero con la pandemia, pues me vine a recluir a Jalapa. Entonces, la verdad es que aquí bastante bien. Ha estado fresco también estos días, ha estado empezando a hacer frío, pero San Luis es frío. San Luis es frío de repente en las Sí, mañanas. sí, sí. Sí, es un poco Pega fuerte, fresco. sobre todo en esta época es frío. Por eso hacen Así falta los es. chocolates de Constanzo, mi querido Luis, Ya te los haré llegar. para tener calorías suficientes, ¿no? Para No, pero ahorita lo que yo quiero es, al contrario, no comer tanto. Mira, bajar de peso. Yo también estoy igual. ve cómo. Sí, no, yo estoy igual. Pero muy bien. Estoy viendo, es el escudo de Puebla o de la universidad el que tienes atrás. No, fíjate que O es tu es escudo el de escudo de... armas No, heráldico. no, no. Es el escudo de la ciudad de Campeche. Mi mujer Ah, es de mira. Campeche y durante mucho tiempo estuve trabajando. Ah, pues me tocó abrir el YAP de Campeche. Ujú. Entonces, dando cursos allá junto con el Instituto Campechano, vi una vez el escudo ahí del instituto y les comenté que estaba padre y me lo consiguieron. Entonces, Muy bien. cuando nos vinimos para acá, para Jalapa, me encontré aquí este saloncito con el marco y cabía exactamente el escudo, man. Entonces, pues No, pues quedó muy muy bonito. bien. Sí, la verdad quedó bien. Pero sí es el escudo de Campeche, son las dos puertas de la muralla, puerta de Ah, tierra, ok. puerta del mar y los barcos. Y este es el cordón de San Francisco, porque es San Francisco de Campeche, ¿no? Ah, mira, San Francisco Ah, de Campeche. no, no está muy complicado el escudo, pero se Muy ve, no bien. se ve mal. No, está bonito, se ve muy bonito. Sí, sí. Le da De hecho, marco al sí. evento. Yo estoy conectado en mi cubículo de la La universidad. universidad. Sí, Oye, entonces porque estás asistiendo físicamente a la universidad ya ahorita. sí, de hecho aquí me conecto para dar mis clases, porque usamos una plataforma que se llama Teams y mis niños en su colegio también llevan la misma plataforma y la verdad es que es buena esa plataforma, pero es muy demandante de recursos informáticos Ah, y ok. de internet. Entonces, mejor los dejo que ellos se conecten en casa normal
y yo me vengo para acá a mis clases. Deja ver si ya pudo entrar nadie de... Sí, de repente el soporte no es tan fácil tenerlo en Sí. casa. Nosotros trabajamos con Blackboard en la universidad y la verdad es que no tuvimos mucha bronca. Curiosamente, ¿qué será? Cuando mucho, un mes y medio antes de todo este enclaustramiento, habían actualizado el Blackboard y nos habían obligado a todos los profesores Ujú. a tomar un pequeño programita de conocimiento y de actualización, los que ya conocían. Y eso fue una maravilla porque de repente nos viene el encierro, entonces pues ya no había mucho problema para funcionar. Y los problemas finalmente se pudieron resolver, ¿no? Sí. Pero sí ha sido un problema. El otro día aquí en la Veracruzana estaba en un examen de doctorado y bueno, un preexamen. Ya ves que ahora los doctorados ya tienen también dos preexámenes Ujú. para que no le peguemos tan duro al sustentante en el último examen. No. Y entonces ya era el último de los preexámenes, ¿no? Que tenía el cuate. Pues no pudimos con la plataforma de la universidad. El muchacho tuvo que habilitar su Zoom para que termináramos ahí el examen, fíjate. Mira. Porque pues es tanta la capacidad que no Sí, da sí, sí, es tampoco, ¿no? complejo. Entonces, sí, las universidades públicas además son muy grandes, entonces es, es, tienen que ser plataformas muy poderosas, sí. ¿Y ves seguido a José? Fíjate que nos juntamos al dominó de vez en cuando. Ah, qué Ahorita, bueno. por la pandemia, antes era cada semana, sí, una vez a la semana. Pero ya hoy por todos estos temas, como que damos un poquito más de mesura a esas reuniones. Ah, qué ¿Cómo ves? bueno. No, qué buena onda. Yo hace rato, lo vi hace como un año, precisamente aquí en Puebla vino Ujú. a un evento y ya no lo había visto hace mucho tiempo. Puebla de Los Ángeles. No, además una gente que estima muchísimo, mano, a Chepe. Nos tocaron ver cosas muy complicadas juntos. Sí. Pues es que yo, y cuando terminé la beca, aterricé en el CIDE y él tenía 2 años que había llegado, que había regresado también. Entonces, pues la verdad fue una época muy padre, muy, muy padre. ¿Coincidieron en Francia ustedes? No, 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 exactamente el año que él termina, él termina, digamos, en mayo, junio su programa y yo entro. Lo que pasa es que ya ves que seguías el DA y después hacía la tesis de doctorado. Ujú. Y yo no me regresé hasta que me gradué de doctorado, me aventé casi 4 años. Chepe se fue dos creo, sí, 2 o 3. Entonces justo cuando él regresaba, este, yo, no es cierto, no es cierto, él estaba, pero no coincidí el primer año con él, no lo vi. No, no es cierto, tienes razón. Justo el último año que él terminó, yo al año siguiente llegué. Ujú. Y no lo conocía ya, lo conocí en México cuando entré al cine. Está teniendo problemas, ¿Sí? Nadia. Sí, está poniendo en el chat, No, no lo he visto. en el Déjame, WhatsApp. déjame abrirlo todo. Ah, del WhatsApp, ya lo vi. Ok.
Ya lo estoy mandando en el chat. Hay un chat privado con la ayuda, con Helpdesk. Ya les acabo de poner ahí que si es posible que le apoyen a Nadia. Vi la inauguración y siempre se ve vacía el auditorio, ¿verdad? Sí. Pero Sí, pues es que me gustó el principio. fíjate que yo ahorita estoy en cierre de año, entonces, híjoles, a veces es un poquito complicado. Toda la actividad. Entregamos todo lo que es los informes de cuentas públicas y estamos en cierre de presupuesto, entonces la verdad es que, híjoles, un poquito medio. Y como combino la cuestión administrativa, este, con la parte docente, y híjole, la verdad es que es un poquito complejo. Lo que a veces a mí me mata, ¿sabes qué? Sobre todo en la parte final. El final siempre es así, y más en las áreas administrativas, ya ves, y las contables, olvídate, las financieras, todavía más fuerte el cierre. Pero Ujú. incluso en las académicas, lo que a mí me mata ahora más son los formatos, mano. Sí, hombre. ¿Cómo estamos invadidos por la tiranía metodológica? No, qué bruto, mano. Sí, 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 esta formatitis que alguna vez sufrimos en la administración pública, Ujú. llegó a las instituciones de educación superior, mano. Entonces, es Sí, increíble la hombre. cantidad de cosas que hay que hacer. Y no debería ser complicado. O sea, como decían en la apertura del Congreso, las nuevas tecnologías nos permitirían ya hacer las cosas mucho más sencillas, ¿no? No es tan... Pues se supone, pero hijo, la verdad es que este eh, yo te puedo decir, por ejemplo, nosotros en la parte de fiscalización, ahora con esta cuestión de la pandemia, nosotros estábamos preparados en algunas cosas, pero municipios, pues realmente así como que medio pobres, pues no, bueno, y ni tan pobres. Eh, sí tuvieron muchos problemas cuando nos dábamos, para tener un contacto con correos, con un montón de cosas, híjoles, qué complicaciones, la verdad. Mm, Déjame, están poniendo aquí en el chat de que déjale marco a nadie porque no sé cuál es su. Me están preguntando cuál es su nombre de. Su número es 52 444 Ah, 848 98 93. sí, lo que pasa es que quieren saber cuál es su usuario de Zoom. Ah, Hola, hola. Oye, ¿cuál es tu usuario de Zoom? ¿Cómo apareces? ¿Nadie, Rangel? Ok, déjale pongo. Es que dicen que no te ubican en la sala de espera. ¿Sí?
Pues no sé, estoy poniéndolas ahí. Ajá. Yo te lo mandé, ¿no te pareció? A ver, déjame les digo. Sale. Qué raro. Que si puedo volver a entrar, así que salgas y vuelves a entrar. Sí.
Estoy mandándole aquí mensajes a Nadia de que... A ver. Podemos ir iniciando si quieres, o sea, también no es mucha Sí, bronca. Como te sientas bueno, presionado, sí, o sea, es más, ok. en lo que presentas igual entra y si no llega a entrar, pues nos vamos y Bueno, muy bien. vamos. Déjame entonces. Mira, había preparado una... Este... ¿Qué te dice que ya entra? Sí, Ahí está. Ahorita parece que quiso entrar. Ahí está. ahí está ya. Ahí está, perfecto. Bueno, muy bien. Nadia, qué gusto verte. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues Tienes tu micrófono finalmente, apagado. Ya estaba yo muy nerviosa. Sí, sí, no te apures. Qué bueno que estás aquí. ¿Me escuchan? muy bien. Perfectamente. Uy, no se oye. Perfectamente, te escuchamos muy bien. No, Sí, muy bien, ¿eh? voy a poner. Sí, hola. Ya, súper Perfectamente. bien. Ah, perfecto. Tú no nos escuchabas entonces. Ya Muy está. bien. Bueno, pues buen Gracias por el día. apoyo. Buen día, buen día. Empecemos entonces. Nuestro panel, les recuerdo, está enmarcado en el área de gobierno abierto desde la perspectiva de transparencia, la tecnología, la participación ciudadana, la colaboración y las redes sociales en la gestión pública. El nombre de nuestro panel es la fiscalización superior como mecanismo de apoyo al gobierno abierto. Espera un segundo. Tengo aquí el nombre de nuestro panel, está un poquito medio complejo, pero bueno, bienvenidos. Es un gusto que podamos compartir en el marco de esta pandemia y de estas circunstancias nuestra participación, ¿sí? Obviamente agradeciendo las atenciones, el apoyo del CLAD, las atenciones, el apoyo que el gobierno de Portugal a través del CLAD y en la colaboración con ellos también nos han ofrecido, y por supuesto a quienes estén atendiendo en este caso nuestro panel de este día. Bueno, en primer lugar quiero presentar quiénes son nuestros panelistas. Nuestros panelistas de este día es la doctora Nadia Carolina Rangel Valdivia, el doctor Luis Ignacio Arbezu Verduzco, la contador público, que es coautora, Rocío Elizabeth Serván Salgado, que también tiene un problema de conexión. Ella sí va a ser un poco complejo que esté con nosotros, pero tengo aquí su participación. Y en mi caso, Luis Villanueva. ¿Sí? Bueno, quiero presentar de manera breve una semblanza de nuestros panelistas. En primer lugar, bueno, la doctora Nadia Rangel Valdivia, ella es originaria de San Luis Potosí, México. ¿Sí? Realizó sus estudios de doctorado en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Su maestría en Administración y Políticas Públicas en el Colegio San Luis, también en México, y es abogada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también en México. Actualmente se desempeña como coordinadora de investigación y Contraloría Social en la Contraloría Interna Municipal de San Luis Potosí, México. Bueno, tiene distintos cargos, una experiencia amplia, ¿sí? No quiero yo aquí dejar de lado algunos de esos puntos importantes, pero en esencia quiero compartirles esta parte de la experiencia y perfil de la doctora Nadia Rangel. Del doctor Luis Ignacio Arbezu Verduzco, él es doctor y maestro en ciencia política por la Universidad de París, ¿sí? Y licenciado en Ciencias Políticas de Administración Pública por la Universidad Iberoamericana de aquí de México. ¿Sí? Es autor de obras como ¿Cuál democracia para México? Gobernar para el bien común, ¿sí? Planificación gubernamental, designación por sorteo, decisiones políticas, reforma política, etc. Cuenta con una amplia experiencia en docente, ¿sí? Y además de ello, bueno, como integrante y promotor de cuestiones de
investigación, ¿sí? En la Universidad Autónoma de Puebla, en México, y con su una amplia también experiencia docente y administrativa. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado es actualmente la auditora superior del Estado de San Luis Potosí. Ella fue electa para tal cargo en octubre de 2017, ¿sí? Y en su trayectoria profesional, bueno, pues ha desarrollado y ha desempeñado primordialmente temas de fiscalización por más de 20 años en el órgano de fiscalización superior del Estado de San Luis Potosí, en México. Su servidor, Luis Villanueva, yo soy profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Contaduría y Administración y en la Facultad de Derecho. También, bueno, realicé mis estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y también desempeño actividades complementarias en cuestiones de fiscalización superior. Bueno, nuestros panelistas, en este caso, bueno, en el orden que hemos establecido para hacer nuestras presentaciones el día de hoy, iniciará con la doctora Nadia Carolina Rangel Valdivia, con una ponencia titulada La fiscalización y participación ciudadana en gobiernos subnacionales. Continuará el doctor Luis Ignacio Arbezu con una ponencia titulada La Mesa de Armonización Política, una propuesta de participación ciudadana en las decisiones públicas. Y por último, cerraré yo con mi coautora Rocío Cervantes en una ponencia titulada La Fiscalización Superior como mecanismo de apoyo al gobierno abierto. En este sentido, bueno, y sobre nuestro panel, a manera de presentación en lo general, quiero comentarles que, bueno, en atención a las indicaciones que se nos formularon por parte del CLAT, hicimos una muy breve introducción. Entonces, en ese sentido, bueno, recordar que nuestra idea de gobierno abierto sustenta en 3 grandes pilares: la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo entender la cuestión de gobierno abierto? Un gobierno abierto, de acuerdo con Álvaro Ramírez Alujas, pues surge como un nuevo paradigma, un modelo de relación entre gobernantes, la administración, la sociedad, de manera transparente, multidireccional, colaborativa y orientada a la participación de los ciudadanos en el seguimiento, en la toma de decisiones públicas, ¿sí? A partir de una plataforma o espacio de acción para catalizar, articular y crear un valor público, ¿sí? Otra definición es un gobierno abierto, un gobierno que abre sus puertas al mundo, coinnova con todos, especialmente con ciudadanos, comparte, ¿sí? Recursos que anteriormente estaban celosamente guardados y aprovecha el poder de la colaboración masiva, la transparencia en todas sus operaciones, y no se comporta como un departamento o jurisdicción aislada, sino como una nueva estructura, una organización integrada y que trabaja en red. En ese sentido, bueno, nuestro panel, de manera general, pues, establece que el gobierno abierto nos exige mecanismos y sistemas que favorezcan esta situación de mayor apertura, ¿sí? Donde por un lado tenemos que establecer la participación ciudadana, ¿sí? Que también establezca los mecanismos para que el propio gobierno y la administración pública acepte esta participación ciudadana, lo cual nos lleva a una idea de la necesidad de concertar, consensar, acordar y desarrollar esos canales de comunicación que promuevan, estimulen esa participación. Para ello, obviamente, una cuestión importante, sin duda, es los temas de la fiscalización, ¿sí? Porque la fiscalización es un mecanismo que puede, sin duda, apoyar a los temas de decisión, consenso y gobierno abierto. Bueno, en este marco general, damos inicio con la presentación, en este caso, en primer lugar, de la doctora Nadia Carolina Rangel. Dejo de presentar mi pantalla para que ella, si tiene algo preparado, nos haga favor. Muchas gracias y adelante, doctora Nadia. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes. ¿Cómo están? Comparto pantalla.
Buenos días. Ahí está ya. Bien. Bueno, sobre el tema que vamos a platicar el día de hoy es el fiscalización y participación ciudadana en gobiernos subnacionales. Para ello, estoy familiarizándome con la... Listo. Bien, para ello partimos de un planteamiento. Es sobre que es necesario discutir sobre los retos de la participación ciudadana en materia de fiscalización, sobre todo en lo que corresponde a los gobiernos nacionales. Entonces, bueno, hay aquí el planteamiento sobre cuáles serían las circunstancias que se enfrentan estos gobiernos en el caso de América Latina y en México, y cuáles son las estrategias que se deberían de seguir estos gobiernos para justamente institucionalizar esas prácticas en materia de fiscalización. El contexto, pues bueno, es complejo, ¿no? En América Latina, la verdad es que la tarea de fiscalización desde la ciudadanía se observa que es una tarea que no está institucionalizada. En el caso mexicano hemos dado algunos pasos hacia adelante con la creación del Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción. Los resultados no han sido los deseados, ya que no se ha logrado cumplir con todos los objetivos y los fines para los cuales esto fue creado. Esto, bueno, obedece a una multiplicidad de situaciones y de razones y que además se explicarían en cada uno de los estados de manera particular por situaciones muy concretas, pero que además no necesariamente se atribuyen a las autoridades que forman parte de este sistema, sino que también lo que ha ocurrido es que los ciudadanos han tenido una participación que no necesariamente ha contribuido a la correcta implementación del sistema. También por otro lado se observan que hay esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad académica, para poder generar instrumentos de evaluación, de monitoreo, de seguimiento, pero no son vinculantes con la toma de decisiones gubernamentales. Entonces, en este escenario, lo que tenemos también es que en toda la región se sigue observando una crisis de legitimidad sobre el desempeño gubernamental, sobre lo que tiene que ver con temas de corrupción, rendición de cuentas, transparencia, y en particular lo que toca a la participación ciudadana, pues bueno, se reconoce que no está realmente incluida. Regresando al caso de los gobiernos subnacionales, los retos también en México plantean un modelo clientelar donde se privilegian, ¿no?, ciertos intereses en materia electoral o se usa la participación ciudadana por los gobiernos de manera reactiva. Y esto para obtener algunos beneficios de la autoridad de manera pues, que no necesariamente es legal, legítima, y que lo que ocurre como consecuencia pues, es que se desincentiva las buenas prácticas de participación ciudadana que pudieran estarse desarrollando. Por otro lado, pues bueno, frente a este escenario lo que tenemos es que en el trabajo que hoy les presento se busca observar en esta región, primero, si en la región hay un esquema de vigilancia, de control, de fiscalización del correcto uso del ejercicio público y del patrimonio de los gobiernos. Se analiza si se cuenta con acciones de cogestión en gobierno y sociedad a través de acciones de fiscalización. También se busca analizar si los gobiernos observados cuentan con una política de participación ciudadana en materia de fiscalización y cuáles son los retos o asignaturas pendientes en la materia. Conoceremos también un poco del caso mexicano, en particular el caso de un gobierno subnacional. Bueno, partimos de la pregunta, ¿no? ¿Hay un impulso a la participación ciudadana en materia de fiscalización? Lo que se observa en la región es, bueno, un planteamiento desde los ODS, donde en el objetivo 16 se establece la paz, justicia e instituciones sólidas como el eje del objetivo.
Y hay 3 metas dentro de este objetivo que son relevantes para los efectos de este trabajo y que en primera instancia el 16.7 lo que busca es cumplir la adopción en todos los niveles decisivos de una participación inclusiva y representativa que responda a las necesidades. Entonces, para efectos de lo que aquí se pretende observar, el objetivo y la meta 16.7, bueno, pues es el reconocimiento expreso, ¿no?, de los gobiernos en América Latina de avanzar en una agenda de participación ciudadana vinculante con la toma de decisiones gubernamentales. Luego, el objetivo 16.5, que se propone reducir considerablemente la corrupción, que finalmente sería una meta, desde mi punto de vista, que pudiera alcanzarse si logramos avanzar en el 16.7. En el 16.6 se plantea crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, que finalmente eso es hacia lo que debería de aspirar los gobiernos en la región. En el caso de América Latina, ¿cómo se observa esta participación? Bueno, hay avances, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en el 95 se establece a través de procesos de fiscalización externa con la Declaración de Lima. Luego se da la declaración de la Asamblea General de Organizaciones Latinoamericanas y del Caribe y de entidades fiscalizadoras, que hay un primer momento en el 2009, luego en 2013 y luego en 2016. Posteriormente, derivado de esta declaración de esta asamblea, se crea la Comisión de Participación Ciudadana, con lo cual se introduce dentro de la agenda de los órganos fiscalizadores de la región el tema, ¿no? Y la importancia de reforzar este mecanismo para la fiscalización dentro de las asambleas que se generen posteriormente. Luego, lo que se hace para poder revisar, ¿no?, cómo está la situación en América Latina, se genera un diagnóstico que realiza Mendiburu en este año justamente, y los resultados, bueno, pues son bastante recientes. Y en conjunto lo que logra observar es que hay una brecha entre lo que se establece dentro del discurso político de la participación ciudadana y luego cuáles son los efectos reales dentro de la práctica. Entonces, justamente para poder llegar a ello, lo que realiza es establecer un modelo de madurez sobre participación ciudadana, donde fundamentalmente se tienen 4 niveles. El nivel básico, el nivel bajo, un nivel intermedio y un nivel alto. En el nivel básico y bajo, lo que tenemos en presencia más bien es un ejercicio de derechos ciudadanos a partir de los cuales el ciudadano puede acceder, ¿no?, acceso de información, a generar peticiones a la autoridad y a presentar denuncias derivadas de hechos que para el ciudadano fueron observados y que pueden presumir alguna conducta de corrupción. Y en el nivel bajo también hay no hay un nivel real de formación de capacidades ciudadanas. Lo que tenemos es también un esquema de ejercicio de derechos donde se vincula la divulgación de información y de productos de fiscalización. Entonces, estos son lo que conocemos como los informes de auditoría, ¿no? Son instrumentos que se dan a conocer a la ciudadanía, pero que no necesariamente le permiten al ciudadano tomar decisiones o vincular o participar en las consecuencias derivadas de esta formación. A lo que aspiraríamos sería a un nivel intermedio y alto, que es la formación de capacidades, donde finalmente, pues lo que buscamos aquí sería vincular a la formación y al uso de herramientas en el ciclo de auditoría, es decir, que el ciudadano pudiera participar de ello. Y, por supuesto, promover alianzas entre entidades fiscalizadoras superiores y ciudadanía, a partir de lo cual se pudiese construir una agenda horizontal, una agenda de gobernanza, donde el ciudadano incida en la manera en cómo se definen las estrategias o las acciones. Entonces, este modelo, como resultados finalmente del diagnóstico que se presenta en 2020, que ya comentaba,
El resultado es que, bueno, ya lo decíamos, el discurso, ¿no?, por parte de los gobiernos en la región ha avanzado mucho más rápido de lo que realmente han avanzado las acciones, las estrategias, los programas o la verdadera vinculación entre gobiernos y ciudadanía. Vaya, hay en el ambiente público esta necesidad de las autoridades de hablar de acciones que combatan la corrupción, de acciones de rendición de cuentas, de acciones de transparencia y de inclusión de participación ciudadana, pero no se refleja así en la realidad. Luego también lo que tenemos es que no se ha logrado en la región establecer como modelos, ¿no?, que puedan servir para poder replicarse y toda vez que finalmente son muy heterogéneas las acciones que se realizan y el alcance y la profundidad, pues más bien se queda en el nivel del ejercicio de derechos ciudadanos más que en la formación de capacidades de participación ciudadana. También se observa que no hay avances en la construcción de experiencias y prácticas, ya lo decía, ¿no? Modelos que se puedan ir replicando y que le permitan a la región ir avanzando con esta agenda. No hay evidencias tampoco, según este resultado, de una verdadera política de participación ciudadana en materia de fiscalización, ¿no? Realmente no, en los planes, en los programas, en las políticas públicas no se refleja. Y lo que sí podemos observar son acciones reactivas a través, ya lo decíamos, de denuncias, de solicitudes de información, de solicitudes de derecho de petición, entre otros. Y se privilegian también, en materia de participación ciudadana, sobre lo que toca al tema de fiscalización, se privilegian prácticas de tipo consultivo, es decir, al momento de que la autoridad requiere de legitimar alguna acción que va a implementar, sí construye un esquema de un mecanismo, ¿no?, ciudadano donde llama para efectos de consultarlo, pero no se refleja en el resultado. Es decir, no hay una verdadera colaboración o vinculación y más bien sirve a los fines de los gobiernos en términos consultivos y no colaborativos. Otro de los resultados que podemos observar es que en la región hay grandes esfuerzos desde las instituciones, ¿no? Hablábamos ya de estos órganos que fueron creados en estas declaraciones del 2009, 2013, 2015, donde estos órganos se han preocupado, ¿no?, por discutir, por tener una agenda para abrir espacios de participación ciudadana. Y bueno, pues eso en la región es un gran avance. Sin embargo, bueno, estos esfuerzos no han podido ser recibidos de la misma manera en todos los estados, en todos los países que forman la región, y esto ha provocado que no se haya abierto una verdadera participación generalizada. También lo que ocurre es que estas autoridades, cuando ocurre, más bien promueven, reconocen y fomentan derechos ciudadanos a saber, a opinar, a señalar y a participar, pero no a vincular. Por otro lado, se han realizado, pues, como resultado, lo que se ha logrado identificar, por ejemplo, en materia de fiscalización y participación ciudadana, es un mapeo de prácticas de participación ciudadana que se generó en el 2012. Eso ya después no se replicó. El desarrollo también de indicadores de impacto de participación ciudadana que fueron creados en 2015. La capacitación sobre participación ciudadana en fiscalización a funcionarios que realiza esta Comisión de Participación Ciudadana de las OLAFES. Y el estudio también lo que muestra son avances en algunas entidades fiscalizadoras donde se incluye el tema como un compromiso dentro de los planes estratégicos institucionales. Pero como podemos aquí observar, bueno, pues es que es en algunas, ¿no? No es un ejercicio que se replique de manera amplia. Y también tenemos que hay un avance dentro de lo que tiene que ver con la innovación tecnológica y las páginas web institucionales, donde se han implementado, debido a la política de gobierno abierto, esquemas donde se ha sumado a la ciudadanía bajo esta lógica, ¿no?, de que la ciudadanía pueda tener un espacio virtual
a partir del cual pueda participar, pero nuevamente de manera consultiva. Bueno, eso sería como el contexto del marco de la región. En el caso mexicano, lo que tenemos es que, bueno, pues ya lo planteaba al principio, en 2015 se crea todo un andamiaje normativo, un andamiaje institucional en materia de fiscalización con la constitución del Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción. Luego, digamos que este es el punto de partida, ¿no? Luego, también quiero comentar, para avanzar ya y ir concluyendo, el caso de la Red por la Rendición de Cuentas, donde derivado de la manera en cómo se ha instrumentado desde 2015 el sistema de fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción, esta red elabora un instrumento para evaluar, ¿no?, cómo va este tema de fiscalización y participación ciudadana en México. Y entonces el modelo metodológico implicó que se desarrollaran 4 dimensiones: la dimensión normativa, la dimensión de información pública, la dimensión de participación ciudadana y la dimensión de resultados. Lo que nos muestra este estudio, este trabajo que realiza la comunidad PIRC y la Red por la Rendición de Cuentas, es que el estudio encontró que en México la participación ciudadana se observa en procesos de parlamento abierto o de planeación participativa, ¿no? Cuando los gobiernos llegan, desarrollan sus planes de desarrollo y nacionales, estatales, locales, y es cuando consultan, ¿no? Otra vez aparece el modelo consultivo, a partir del cual es el momento en el que la ciudadanía participa. Pero lo que ocurre ya en la etapa de implementación es que ya no es tomada en cuenta la participación ciudadana, ya no se vuelven a generar foros de consulta, ya no se vuelven a generar espacios, ¿no?, donde la ciudadanía pueda monitorear o darle seguimiento a las acciones que se generaron en un primer momento dentro de la planeación. Por otro lado, también es que no tenemos en México información mecanismos para recibir informes y requerimientos de la ciudadanía. Vaya, hay un esquema de el ejercicio del derecho a acceso a la información o de denuncia, pero bueno, ya lo decíamos que son instrumentos reactivos más que preventivos, ¿no?, que es a lo que tendríamos que caminar. Por otro lado, también no se producen informes de resultado en un lenguaje ciudadano. El lenguaje es muy técnico, entonces se publican, pero la ciudadanía, bueno, pues debería de tener también como ese conocimiento técnico para efectos de poder comprender qué es lo que se le está informando. Por otro lado, también es que no se observa hoy que los esfuerzos de normar la participación ciudadana en procesos de fiscalización no ha garantizado que esto sea real y mucho menos efectiva, ¿no? Esto que se avanza en 2015 en México, pues no necesariamente al 2020 ha reflejado un avance real. Bueno, llegando al caso ya de los gobiernos subnacionales, bueno, lo que tenemos es que el escenario, por supuesto, no es distinto, incluso es mucho más complejo para los gobiernos subnacionales, ya que no se cuenta con información, ¿no?, como el estudio que realiza el PIRC a nivel nacional. En el caso, vaya, sería muy positivo que se generara y no se cuenta con información que permita conocer prácticas y experiencias en este ámbito gubernamental. Por otro lado, no hay evidencia de cambios en la manera de gobernar a las sociedades, ¿no? O sea, lo que seguimos observando en los gobiernos subnacionales, pues es este esquema donde la decisión se toma desde la autoridad y la sociedad es la receptora de la acción pública. Tenemos también el cambio en la relación entre gobernantes y gobernados, es más bien discursivo que real. Vaya, sigue pasando lo que está pasando en la región, como lo planteaba al principio. Y tampoco tenemos evidencia del grado de avance que se tiene en materia de los órganos de control municipal, ¿no?, de los gobiernos subnacionales, toda vez que no hay tampoco una vinculación o un estudio, un trabajo que permita tener evidencia en relación a ello. Y bueno, lo que queremos entonces aquí proponer o señalar es
bueno, o mostrar más bien, es una evidencia del caso de un gobierno subnacional en San Luis Potosí que realiza un esfuerzo para efectos de avanzar en esta agenda de fiscalización y participación ciudadana y contribuir desde el ámbito de lo local hacia la institucionalización de una práctica o de un mecanismo que pueda permanecer institucionalizado y que, bueno, le permita a la ciudadanía incidir en la toma de decisiones. Entonces, un poco el modelo es el que se presenta en pantalla. La estrategia es finalmente generar un espacio de vinculación donde el gobierno abre, ¿no? Abre las puertas hacia la participación ciudadana, creando un esquema de corresponsabilidad a través de mecanismos de coordinación, diálogo y consenso, donde fundamentalmente se establezcan condiciones reales de participación, de vigilancia, de monitoreo del gasto y del desempeño gubernamental. Entonces, la visión del modelo que estamos observando es de construir, ¿no? Ciudadanía, de construir una cultura de participación ciudadana desde la visión de los gobiernos, o desde la visión del gobierno subnacional de San Luis Potosí, y donde a partir de ahí la ciudadanía pueda incidir, pueda coordinarse, pueda tener un espacio de diálogo, ¿no? Donde el gobierno finalmente tiene puertas abiertas para que esto lo haga. Y para poder realizar ello, bueno, pues la visión es, o más bien el modelo planteó la institucionalización a través de un reglamento donde el mecanismo de participación esté orientado al control y vigilancia del quehacer público municipal. Entonces, bajo este esquema, hay viabilidad de que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones, control y vigilancia de los asuntos públicos, para los que está facultado a través de este reglamento. Entonces, este Consejo Ciudadano de Fiscalización o de Vigilancia, de Contraloría y de Auditoría, lo que busca es promover una cultura, pues, de participación social en la vigilancia, supervisión y el desempeño íntegro de los servidores públicos del municipio. Además, el buen ejercicio de sus funciones, seguimiento y adecuada aplicación de los recursos públicos, fortalecer lo que tiene que ver con prácticas de transparencia, sobre todo lo que tiene que ver con transparencia proactiva, generar ejercicios de rendición de cuentas reales y, por supuesto, abonar al combate a la corrupción. Las áreas donde participa este consejo son sobre temas de transparencia, rendición de cuentas, archivos, datos personales, sobre trámites y servicios públicos, sobre programas sociales, obra pública, adquisiciones y auditorías gubernamentales y sobre desarrollo urbano y movilidad del orden municipal. Bueno, la reflexión final estaría centrada justamente en el pues, modelo que planteaba sobre la necesidad de entender a la fiscalización desde la visión de la participación ciudadana como un asunto de corresponsabilidad, y donde no es posible generarlo si no es bajo un esquema horizontal, donde justamente esos mecanismos en la coordinación, diálogo y el consenso, ¿no? Para avanzar verdaderamente en esta agenda de fiscalización. Por supuesto, el asunto es complejo porque requiere de la apertura y conciencia de la autoridad, ¿no? Requiere de la voluntad de los actores, de los gobiernos subnacionales, que abran esos espacios, que abran esas puertas para que se pueda tomar decisiones en conjunto y de manera corresponsable. Construir e institucionalizar una cultura de participación social que, por supuesto, pues sabemos que lleva tiempo y tiene que ser un trabajo continuo y donde finalmente la ciudadanía y los gobiernos, entiendan que esto no necesariamente,
o más bien que entiendan que el fin es la mejora del desempeño gubernamental y por supuesto el bienestar de la población que habita en el municipio. Entonces, bueno, pues con esto cerraría yo mi participación. Agradezco su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, doctora Nadia. Muy bien. Quiero compartirles a nuestros amigos que nos están acompañando en este panel, ¿sí?, que vamos a dejar el espacio de preguntas a cada uno de los miembros de este panel, ¿sí?, hasta el final. Para ello, yo les rogaría que usemos el chat que está disponible para que en su caso vayamos acumulando en su caso las preguntas y que serán respuesta en la parte final de este propio panel. Muy bien, bueno, muchas gracias de nueva cuenta, doctora Nadia. Doctor Luis Ignacio Arbezu, si me hace favor, es tu turno. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los organizadores del Centro Latinoamericano de Ambición para el Desarrollo, el poder abrir este congreso, estar en el marco de este 25º congreso, en esta mesa también, gracias a mis compañeros, gracias a todos los que nos acompañan. Bueno, yo soy investigador y principalmente mi línea de investigación gira en dos aspectos, dos principales aspectos, que son por un lado la parte del gobierno y por otro lado la parte del Estado, los dos grandes puntos. Y se trata de la línea de un método recurrente e incremental, a partir de los 3 elementos constitutivos al origen del Estado: población, territorio y gobierno. Un año trabajamos un punto, otro, empezamos a dar las vueltas, no necesariamente en ese orden, sino dependiendo de las cosas se va trabajando. Pero la idea de ese desarrollo incremental es también el poder buscar de alguna manera una parte integradora entre los 3 aspectos, que finalmente se refieren a un grupo humano, a un ámbito y a un objetivo. ¿Por qué no se da una verdadera vinculación entre autoridades y ciudadanía, entre gobernantes y gobernados? Es el gran problema, lo acaba de plantear ahorita la doctora Nadia, y es cierto, es el gran problema que subsiste, persiste y parece que nos ha acompañado a las administraciones públicas durante todo el tiempo. Y precisamente dando esta idea de investigación y de visión holística en la cual tratamos de integrar al grupo humano, al ámbito y al objetivo, se presentó una cosa curiosa hace algunos años. Mi familia es michoacana, espero que no sea la familia michoacana, y eso a lo mejor me lo entienden algunas gentes en México. Mi familia es de origen michoacano, y como todas las familias en México, decimos somos un muégano, ¿no? Porque la familia se encuentra integrada por todo tipo de personajes, todo tipo de elementos. Recuerdo yo, por ejemplo, la sobremesa familiar en casa del abuelo, y se encontraba el abuelo en la cabecera, al lado estaba un cura, del otro lado estaba un militar, del otro lado estaba un profesor, del otro lado estaba un comerciante, del otro lado estaba un campesino, del otro lado estaba una gente que le gustaba el trago, del otro lado estaba una gente que era artista, o sea, pero pues era mi familia, ¿no? O sea, todos estaban integrados, todos estaban ahí. ¿Cómo participábamos todos juntos y por qué estábamos ahí y qué nos lograba unir en un momento determinado? Darnos cuenta de que antes que nada, independientemente de las diferencias, existía un nosotros del cual partir. Y esto a lo mejor ha sido el gran punto en el cual nos hemos centrado tanto la ciudadanía como los gobiernos para tratar de buscar un elemento constante. Con base en esto nos dimos cuenta, además de una cosa interesante. ¿Cómo nace el Estado? No lo sabemos, es una hipótesis, pero suponemos que en algún momento el grupo de seres humanos, después de desarrollar una actividad determinada, tomaron sus alimentos y se quedaron tranquilamente junto al fuego y empezaron a platicar. Esta sobremesa dio el espacio suficiente para discutir qué se había hecho, qué problemas habían tenido, cómo se pueden resolver, hacia dónde vamos, cómo caminamos, etc. Se trataba de un espacio en el que estaban todos juntos, tranquilos, y empezando a pensar, a analizar, a valorar, a evaluar lo que hacemos en planeación, hacer un diagnóstico, ver un pronóstico de dónde se puede ir y empezar a ver cuáles posibilidades habría de desarrollo. Y participaban todos. Y puede ser un espacio interesante. Ahora, con la magnitud que hablamos en nuestros tiempos, pues eso parecía una cosa tremendamente difícil, pero bueno, nuestra investigación se centraba un poco hacia la sobremesa familiar y la idea como esta había podido ser una especie de centro de origen y de desarrollo de la conformación del Estado y de la administración pública. Cuando de repente en este año, después del carnaval, el domingo de carnaval en Huejotzingo, que es uno de los carnavales más emblemáticos del Estado de Puebla, son asesinados 3 estudiantes de medicina, 2 de la UPAEP y uno de la UAP, que son las universidades más grandes del Estado de Puebla, ¿no? Y además el chofer de Uber que los llevaba de regreso a su casa.
Esto va a desarrollar una cosa impresionante del Estado de Puebla. A tal grado, que los estudiantes se van a organizar de una manera como nunca lo habían hecho. Y se va a tener un movimiento estudiantil tremendamente importante y sin precedentes, que va a llegar a poner en jaque a la autoridad misma estatal, recién integrada, porque tenía un año, menos de un año de haber tomado posesión, y cuestionada sobre todo en tres aspectos centrales: el problema de la paz, la seguridad y la justicia. ¿Cuál fue la característica de esto? Que no fue una participación dentro de lo que serían las actividades del gobierno, sino una exigencia y un reclamo para poder ocupar un espacio que como ciudadanos les pertenecía. Los muchachos nos enseñaron que a lo mejor uno de los principales problemas que tenemos como gobernantes y como administradores públicos es el punto de partida para hacer la propuesta del vínculo entre participación ciudadana y gobiernos. Cuando este punto de partida viene del mismo gobierno, es muy difícil que se acepte y se generalice. La verdad de las cosas es que lo que nos enseñaron los muchachos es que había que arrebatar y arrancar el espacio público. Y lo que hicieron, insisto, fue un desarrollo que nos sorprendió, porque según las crónicas, se habla de que fueron cerca de 30,000 participantes los menos, hasta 200,000 las más, o sea, un ámbito impresionante, pero los que tuvimos la oportunidad de estar en la marcha, porque además participamos junto con los muchachos, nos dimos cuenta de que podríamos haber sido cerca de cerca de 100,000 personas que estaban desfilando. El problema de esto no es solamente la magnitud de quizá la manifestación popular más grande en la capital del estado de Puebla, sino que además sorprendieron otras cosas. Primero, su disciplina, su orden y su desarrollo. No se rompió un vidrio, no se tuvo una sola pinta. Los contingentes iban perfectamente organizados. Cada contingente llevaba un responsable de organización, de seguridad, y además cada X tiempo había un espacio de servicios médicos. Porque curiosamente, como los estudiantes muertos eran de medicina, la Facultad de Medicina de las universidades se encargó de prestar todos los servicios. O sea, protección y seguridad estaba garantizada. Cada X distancia había mesas de abastecimiento, principalmente con agua. Cada 20 minutos pasaban dos muchachos con una bolsa para no dejar una basura en el trayecto. Fue impresionante el orden, impresionante la organización, a tal grado que impusieron una forma de organización y de valoración de la política pública en materia de seguridad al mismo gobierno. Y en ese sentido fue donde nació precisamente el concepto de la mesa de armonización política. Lo que se dieron cuenta es que para establecer primero el espacio y el lugar no era necesario pensar solamente, o no era suficiente quizá, pensar solamente en un problema de negociación. El problema de la negociación es que es un poco como cuando uno va al mercado y empieza a pujar para tratar de conseguir el mejor precio con la contraparte, ¿no? Y da la impresión de que en el 50-50 no siempre queda uno con un 50%, y no será siempre un problema de igualdad. ¿Por qué? Porque en las relaciones humanas la igualdad no es algo idéntico. En las relaciones humanas la igualdad tiene que ver con la posibilidad de participar en los mismos derechos y obligaciones, con la distancia hacia la autoridad. Y esto, curiosamente, lo veíamos en la mesa de armonización política. Así como en la sobremesa familiar, uno se sienta a una mesa y finalmente se encuentra a la misma distancia y puede platicar como todos los demás, y su voz tiene un peso similar al de los demás, aunque realmente en el fondo sabemos que no son iguales. Y en cada uno de ellos también hay diferencias y cada quien aporta lo suyo. Entonces el problema no es garantizar participaciones equitativas, sino garantizar participaciones completas. Lo que pasó con los muchachos fue que todos empezaron a participar de una manera tremendamente interesante. ¿Cómo se organizó la mesa de participación política? Que logró no solamente, insisto, rediseñar la política de seguridad en el caso del Estado de Puebla, sino además ir siguiendo su desarrollo hasta empezar a ver su evaluación y su resultado. Yo te voy a comentar un detalle de cómo termina este problema. El primer punto, lo primero que hicieron fue que desarrollaron un comité interuniversitario en el cual tenía que haber un representante de todas las universidades. Para esto, el problema había sido tan fuerte y la seguridad había sido tan cuestionada en el estado de Puebla, como en general el país, pero particularmente en Puebla, que fácilmente se sumaron prácticamente todas las universidades de Puebla. El 5 de marzo desfilaron todas las universidades. ¿Cómo se dio el desarrollo más o menos rápidamente? Encuentran los cadáveres, inmediatamente la Facultad de Medicina de la UAP, que es la Universidad Pública, se levanta, marcha para pedir y exigir justicia, seguridad y paz, que eran los tres elementos que nunca se cambiaron hasta la fecha.
Y después de eso, la UPAEP, que trabaja de manera diferente, hace una gran asamblea y empieza a recibir una cantidad de apoyos de estudiantes de toda la ciudad y después de toda la entidad. Se organizan para desfilar, la organización de la marcha fue impresionante, la pueden encontrar en YouTube y en medios, creo que sí llamó verdaderamente la atención. Y la proyección fue además internacional, porque dos de los alumnos muertos, que fueron precisamente los de la UPAEP, eran alumnos de intercambio que venían de la Universidad Sanitas de Colombia, de Bogotá. Entonces, esta repercusión fue realmente impresionante, sobre todo cuando llegaron los familiares de los muchachos, etc. Pero el primer punto era un centro interuniversitario precisamente para unir la participación de todos. Y segundo, una puerta abierta absolutamente a todas las universidades. A partir de que empieza a darse el movimiento, entonces los grupos y los poderes fácticos en todo el Estado pues ven una cosa interesantísima. Es decir, es un movimiento interesante para poder colgarse en él y cada quien sacar una tajada para sus intereses. Esto se dio de manera evidente. Sentíamos que podía haber pasado lo que alguna vez pasó con el movimiento 132 en México, en el cual después de un gran reclamo que ya se eran manifestaciones, acabó siendo de alguna manera manejado, controlado, diluido en la vida cotidiana. Un problema enfrentaron los muchachos después de su exigencia, la pandemia. Esto fue el 5 de marzo, la gran manifestación. Inmediatamente después vino se enclaustraron. Y esto fue otro problema, porque cómo trabajar y cómo seguir organizando, cómo seguir presionando, cómo seguir participando, cómo estar fiscalizando una administración, un gobierno estatal y cómo pedirle justicia en un momento determinado. Bien, quiero comentarles que en esta semana hace 3 días, fue detenido el Pirulí, que no tiene nada que ver con el cantante mexicano de hace muchos años, ¿no? Sino que era el líder precisamente de una de las bandas que tiene que ver con los que mataron a los muchachos. Es el último detenido y han detenido a todos. Y en gran parte ha sido porque a pesar de la pandemia, la organización se ha seguido dando. Porque los estudiantes tenían interés en hacerlo, decisión en hacerlo, y se dieron cuenta de que no iban a pedir otra cosa, no iban a buscar el trabajo, no iban a buscar una serie de cosas, sino concretamente los 3 puntos específicos, cómo trabajarlos, cómo desarrollarlos y cómo manejarlos. Bien, con base en eso, entonces, empezamos a darnos cuenta cuáles serían, digamos, las características y las ideas que podrían centrarse. Todo esto está en el material escrito que dimos para el Congreso. Si a alguien le interesa, lo podrá ver después. Y si a alguien le interesa algún punto en particular que imprimimos, ahorita con la parte de preguntas, con todo gusto lo trabajamos. Bien, ¿cuáles serían los puntos finales sobre los cuales tendría que trabajar una mesa de armonización política que permitiera la participación ciudadana? El primer elemento que cuesta trabajo entender es que tiene que ser una mesa totalmente abierta. Es decir, un lugar donde todo el mundo tenga la posibilidad de entrar. Donde todo el mundo tenga, como en la mesa familiar, no hace falta más que arreglar una silla y sentarse para formar parte de ella. Es decir, que no se tenga que tener un protocolo o un elemento determinado para participar, sino simplemente la posibilidad de estar ahí y abierto. Así funcionaba la democracia desde la Atenas clásica en el siglo IV a.C. Y cualquiera tenía la posibilidad de hablar. Claro que había quienes organizaban, quienes trabajaban, pero en cualquier asamblea todos los ciudadanos tenían la posibilidad de hablar desde la Grecia clásica, a pesar de que eran 30.000. Entonces, hay la manera de más o menos hacerlo, pero implicaría tratar de reglamentarlo de una manera particular. Entonces, primer punto, tendría que ser un esquema totalmente abierto, donde haya un nosotros y un todos. Y para esto tenemos una ventaja los servidores públicos. Y la ventaja de los servidores públicos es que la administración pública, en los servicios públicos, la principal característica es su universalidad. Nosotros sabemos que tenemos que prestar servicios públicos no a nuestros amigos ni a los grupos con los cuales compartimos. La responsabilidad de la administración pública es prestar servicios a toda la ciudadanía, a toda la población que está en un momento determinado en un territorio del cual somos responsables. Y ahí no hay diferencias. No puedo dar agua potable a unos y a otros, o prestar un servicio de seguridad a unos y a otros. La universalidad de los servicios públicos nos podría ayudar precisamente a este primer punto, un servicio para todos. Segundo, partir de hechos y exigir que en la mesa se planteen hechos. Aquí el principal enemigo, curiosamente, son las ideologías. Y la ideología se presenta una cosa paradójica. No hay mejor manera para poder entender y comprender la realidad que una ideología. No hay mejor manera para poder tomar una postura frente a los problemas públicos que una ideología.
pero la ideología se convierte quizá en los temas de armonización, concertación y negociación en la principal dificultad, porque tiende a polarizar a los participantes. Entonces, lo que vimos con los muchachos es que a pesar de sus ideologías, esto permitió la unión entre ellos y el trabajo juntos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Las gentes que conozcan Puebla, las gentes que conozcan la historia del movimiento estudiantil en México y en América Latina, seguramente sabrán cómo nació la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, de la cual formo parte. La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla nació de una escisión, de un grupo, de una división terrible que se dio en los años 70 en el seno mismo de la Universidad Autónoma de Puebla. ¿Y qué fue lo que pasó? Un problema entre ideológico, político, social, que llevó a una división impresionante entre dos grandes grupos. Un frente universitario anticomunista y los carolinos que estaban en la universidad pública. Hubo muertos, hubo balazos, fue la época de una tremenda dificultad y división estudiantil en el país. Es decir, la división entre la BOAP y la UPAEP nace tremendamente fuerte, aunque son de ahí mismo, es un parto dolorosísimo, ¿no? En el cual había un tremendo problema entre ellos. Curiosamente, a finales del año pasado, precisamente por septiembre, octubre del año pasado, hubo por primera vez un evento académico en el que participaron los dos rectores en un trabajo académico en las dos universidades. Y esto fue después de 43 años de estar trabajando y buscando elementos de contacto. Bien, nunca se había logrado la unión total entre las dos universidades. Bien. Una de las cosas más impresionantes que se dio en el movimiento estudiantil fue cuando, llegando a Casa de Gobierno, a Casa Aguayo, de repente los grupos que íbamos con alumnos y con profesores de la UPAEP, empezamos a ver el contingente más numeroso y impresionante de Ciudad Universitaria, de la Universidad Pública, que llegaban gritando: UPAEP aguanta, CEU se levanta. La gente que vivió ese momento era impresionante. Yo veía a mis compañeros, yo tuve la fortuna de ser profesor tanto en la UAP como en la UPAEP, entonces tengo amigos, aunque no soy de Puebla y esto me tocó verlo de lejos, tengo amigos y conozco perfectamente el problema y sé cómo se dio. La manera como se unieron los muchachos, aceptaron sus diferencias y enfrentaron el problema juntos, me parece que es una solución interesantísima y tuvo que ver simplemente con encontrar una mesa de participación conjunta. Bien, el último punto entonces, primer punto, un nosotros, antes que un otro, siempre todos. Segundo, hechos, a pesar de los hechos más que en las ideologías son importantes y tenemos que respetarlas. Si no respetamos nuestra ideología de los otros, pues vamos a cometer un error, pero tenemos que entender que en la negociación la ideología es la peor ayuda. En ese momento lo que hay que partir son de los problemas concretos y las necesidades concretas. Y el tercer punto, saber que la participación no solamente es indeclinable. Yo no puedo salir de ahí. Yo no puedo alejarme de mi familia, no puedo alejarme de mi comunidad. Tengo una responsabilidad para participar y tengo que exigir en esa. Nadie me va a dar lo que no tenemos. Entonces, ni a la ciudadanía le van a dar la participación si no le exige, ni a las autoridades, los ciudadanos, a hacer caso si no les exigimos también que participen con nosotros. Es una exigencia doble y una participación doble con una idea muy clara. ¿Cuál es la clave de todo esto? Y con esto cierro. ¿Cuál fue el punto que permitió la articulación de todo esto? El criterio de toma de decisiones. El criterio de toma de decisiones que los muchachos plantearon muy claramente era, en cada problema que fueron presentando, cuál era la solución, que era la solución buena para todos, que era el bien de todos y que no excluía el de nadie. Porque otro problema que tenemos también es cuando pensamos que precisamente hay una diferencia entre el bien público y el bien personal. Que muchas veces para conseguir el bien público tenemos que ceder parte del bien personal. Los muchachos nos demostraron que eso no es cierto. Que la libertad no se cede ni siquiera en partes. Uno tiene que ser libre completamente y siempre y darse cuenta de que la libertad es la que me obliga en un momento determinado a participar de una cierta manera. Pues esto fue lo que nos dejaron, es lo que está propuesto ahí. Es un primer ejemplo que vemos de una posible participación que puede ayudar no solo a la fiscalización de las funciones públicas, sino además a todo el desarrollo desde su planteamiento, diseño y propuesta hasta precisamente su fiscalización. Muchísimas gracias por su atención, compañeros. Un agradecimiento al CLAD y estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias, Luis, por la paciencia. Muchas gracias, Luis Ignacio. Muy bien. Hemos tenido por ahí algunas preguntas en el chat, pero esas, como les comentaba, yo les rogaría que las vayamos acumulando y cuando sea el momento específico, ¿sí? Las abordaremos según corresponda. Muy bien, muchas gracias. Miren, paso entonces a ver la siguiente parte de la ponencia, ¿sí? Para ello, bueno, permítanme
compartir pantalla. Un segundo. Tengo varios archivos abiertos. Entonces, un segundo, de favor. Ok. Permítanme. Muy bien. Ya está. Perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, esta parte con la que vamos a cerrar es desarrollada de manera conjunta con Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, que es la auditora superior del Estado aquí en San Luis Potosí, en México. Va a complementar en algunos casos lo que ya en la primera parte estableció la doctora Nadia, ¿sí? En otros, bueno, vamos a hablar un poquito de la experiencia, de lo que ha sido el proceso de fiscalización y la evolución que esto ha generado, ¿sí? En razón de que, bueno, vamos a ver, la fiscalización en primer lugar apoya a la rendición de cuentas porque forma parte de ese ciclo del cierre presupuestal. ¿Cómo entender esta cuestión del ciclo del cierre presupuestal? Miren, los gobiernos, como ustedes saben, y la administración pública no puede tener el ingreso como él piense, de manera arbitraria, ¿sí? O de manera poco clara. Debe de haber un proceso donde los representantes, en este caso diputados, en el caso mexicano, ¿sí? Son quienes realizan la aprobación de la cuestión del ingreso, el egreso. Posteriormente, con la aprobación de esa parte del ingreso, etcétera, el egreso, hay un ejercicio de gasto durante todo el año para que al fin del año haya lo que conocemos la cuenta pública, que la cuenta pública es un estado donde se establecen los resultados, ¿sí? Y se manifiesta de lo que se generó de dinero, en qué se gastó, cómo se gastó, ¿sí? Para dejar o dar paso a una tercera parte que es la fiscalización, ¿sí? Es decir, verificar que lo que se estableció, lo que se aprobó, es lo correcto. Este proceso de fiscalización, como les comentaba la doctora Nadia, en el caso mexicano, obedece a un marco general de transformaciones. Porque para empezar, la fiscalización hoy día se busca que sea bajo un esquema y un proceso totalmente técnico y no un proceso político. Tiene que ver desde transformaciones internacionales. En el caso mexicano, desde 1997 se suscribieron convenciones internacionales asociadas al combate a la corrupción. Llamémosle de la ONU, de la OCDE y de la OEA. En los tres casos hay una constante, es inhibir, prevenir y combatir los problemas de corrupción. De ahí que entonces el proceso de la fiscalización sea un elemento fundamental para los derechos que tienen los ciudadanos y que puedan garantizarse el acceder a servicios, a bienes, conforme a parámetros de eficiencia, eficacia, etc. De ahí que entonces la fiscalización se establezca. ¿Qué es lo que hace la fiscalización? Tres grandes puntos. No son los únicos, pero son los tres principales. ¿Cuáles son? Evaluar los resultados de una gestión financiera, en este caso, de los entes gubernamentales. Un segundo punto, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y en los programas. En otras palabras, estamos llegando a muchos mecanismos de evaluación. ¿Y esto por qué? Pues porque evidentemente, como lo vamos a ver un poquito más adelante, es más importante para un ciudadano el que se cumplan los objetivos, ¿sí? A los que los recursos públicos están destinados, a que tengamos una mera verificación de que sí se cumplió con las normas, con las leyes, etcétera, etcétera. Es decir, en otras palabras, se privilegia hoy día ya, ¿sí? En los procesos de fiscalización,
el impacto, la evaluación, el resultado que hay en la gestión de los recursos públicos. Pero también, como parte del proceso de rendición de cuentas, la fiscalización promueve acciones, denuncias para la imposición de sanciones administrativas, penales, según corresponda. En otras palabras, que si existe hoy los elementos de juicio y de certeza suficientes y necesarios respecto de que el ejercicio de los recursos públicos fue algo incorrecto, debe de haber una consecuencia. Y la fiscalización y el proceso de fiscalización es algo que también hoy día está estableciendo, ¿sí? Esto, bueno, lo vamos a ver un poquito, desarrollar un poquitito de manera rápida, ¿sí? En el caso de la cuestión financiera, fíjense, es muy importante establecer que dentro de este marco, de estos nuevos paradigmas de revisión y de fiscalización, no solamente se ve el gasto o el egreso meramente como tal, en qué se gastó, cómo se gastó, quién lo gastó. También hoy día se privilegia la cuestión del ingreso. ¿Por qué la cuestión del ingreso? Porque ustedes saben, una constante que tenemos hoy día en la gestión pública es el amplio crecimiento de las demandas sociales y la escasez de recursos. Entonces, hoy día en los procesos de fiscalización también se revisa que las administraciones y los gobiernos sean eficientes y eficaces en sus procesos de captación, recaudación, administración de los recursos de los que disponen, ¿sí? Y no solamente en ese enfoque de verificar que el egreso o el gasto haya sido de manera correcta o adecuada. Es decir, se generaliza y se vincula la cuestión del ingreso con la cuestión del egreso. También, sin embargo, en la cuestión de la verificación de los resultados financieros, hay una parte muy, muy importante, que es el cumplimiento, una verificación del cumplimiento. Es decir, que se cumpla con las leyes, con los mecanismos distintos que existen de contratación, de licitación, arrendamiento, uso, enajenación, es decir, que exista y una verificación en el proceso de fiscalización de que quien en la administración pública lleva a cabo y cumple con lo que es el Estado de Derecho. Y que si no cumple, pues obviamente puede ser sujeto de una sanción. Y esto es importante porque en el proceso de cumplimiento de la ley, desde ahí vamos viendo, por ejemplo, si se incorporan los comités de participación ciudadana, ¿sí? Donde en el caso mexicano debe de haber comités, por ejemplo, de verificación de obra pública, comités en distintas etapas de la administración y del uso y ejercicio de los recursos en los que los propios ciudadanos tienen la posibilidad, ¿sí?, de participar. Entonces, ¿qué hacemos? Verificamos que hayan existido los mecanismos y la posibilidad y la apertura por parte de quien ejerce los recursos de involucrar a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. Y si no, obviamente esta situación es sancionada. Ahora bien, ¿qué más se hace en la verificación? En los procesos de fiscalización. Se verifica el cumplimiento de los objetivos de los distintos programas. ¿Cómo? Pues a través de, como les comentaba, de auditorías de desempeño, verificando eficiencia, eficacia, economía, el cumplimiento de los objetivos. También, obviamente, verificar que los objetivos que están planteados estén articulados, ¿sí?, con los planes estratégicos nacionales, los planes estratégicos regionales y los planes estratégicos locales, para que el uso de los recursos públicos esté orientado a un mejor ejercicio y satisfacción de las distintas necesidades de los ciudadanos. Y eso es importante porque en el caso mexicano, los planes estratégicos nacionales, los planes estratégicos regionales y los planes estratégicos locales, por ley, tienen un alto componente de participación ciudadana, ¿sí? De hecho, es un sistema nacional de planeación democrática, así está establecido por nuestra Constitución, de forma que en los planes estratégicos se articulan, ¿sí?, y se incluyen los distintos intereses y expectativas que tienen los ciudadanos respecto de las obras, acciones para dar solución a los problemas que ellos tienen. De forma que entonces, por eso también es importante en los procesos de fiscalización verificar el cumplimiento de esos objetivos, de esas metas y esos
esa articulación con los planes estratégicos. Una parte importante que también la que obliga hoy día el proceso de fiscalización, ¿sí?, es verificar y constatar que exista esa promoción de la igualdad, de equidad de género en la cuestión entre hombres y mujeres, ¿sí? Y que obviamente en el ejercicio de gasto público que esto se genere. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, en la revisión de los sueldos y de los salarios. Actividades iguales, sueldos iguales. ¿Por qué? Porque también ha sido muy común encontrar que en los procesos de retribución, ¿sí?, se ha verificado, se ha visto que en ocasiones los hombres ganan más que las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces también la ley nos obliga a que estemos verificando en los procesos de fiscalización que se cumplan con esos objetivos y esas metas y que se promueva esa cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres. Y por eso pongo ese ejemplo sencillito, ¿sí?, de cómo es que se da. Ahora bien, ¿cómo funcionan los procesos de fiscalización? Como les comentaba la doctora Nadia inicialmente, ¿sí?, esto se establece desde mecanismos internacionales y mecanismos nacionales, ¿sí? Intosai es una organización internacional que abarca y tiene una serie de organismos, son un poco más de 180 organismos de fiscalización superior en todo el país, llámenle Tribunal de Cuentas, llámenle entidad de fiscalización, o sea, tiene distintos nombres. Esta institución, Intosai, ha impulsado de que los procesos de fiscalización sean cada vez más técnicos. ¿Y por qué cada vez más técnicos? Porque lo que se busca o lo que se promueve es que tenemos que empezar a generar en los ciudadanos una confianza en los resultados que se están arrojando. De forma que no se lleve a cabo procesos de fiscalización pues de manera improvisada o de manera poco clara, sino que todo se en forma en cumplimiento de normas profesionales de auditoría. Hay normas internacionales, para el caso mexicano, hay normas profesionales que se emanan del Sistema Nacional Anticorrupción, que les hablaba hace unos momentos la doctora Nadia. Se desprende un subsistema, es el Sistema Nacional de Fiscalización, que agrupa tanto a los organismos de fiscalización superior como a los órganos internos de control, el control interno de cada una de las oficinas públicas, de manera que se establezcan desde ese momento situaciones de carácter y de orden preventivo, ¿sí? Sin embargo, tanto la parte de fiscalización, que es una cuestión externa, como la parte interna, debemos todos de trabajar una cierta armonía y conforme a normas profesionales, de forma que busquemos que nuestros resultados que ofrezcamos a la ciudadanía le generen certeza y confianza. Y esta es una cuestión primordial e importante, porque si el ciudadano no confía en los resultados que se le están ofreciendo en materia de control, verificación, etcétera, de recursos públicos, ahí vamos a encontrar, como vamos a ver un poco más adelante, una limitante para que ellos, los mismos ciudadanos, participen, ¿sí? Bueno, en esencia, en la fiscalización, ¿qué es lo que promueve en el nuevo marco de este sistema mexicano, que se desprende también de un sistema internacional? La fiscalización pues tiene tres componentes: una parte de transparencia, una parte de rendición de cuentas, por supuesto, y una parte de, también muy importante, de participación, ¿sí? En el caso específico de nuestra región, yo quiero decirles que tenemos ciudadanos muy comprometidos, ¿sí?, que están articulados incluso en asociaciones, ¿sí?, y que son promotores de todo este nuevo proceso de fiscalización. Ellos están asociados en una organización civil que se denomina Ciudadanos Observando. Ciudadanos Observando, en el caso específico de la región de nosotros, es un grupo de ciudadanos que están abocados a conocer mediante transparencia qué se está haciendo, cómo se está haciendo, ¿sí? Están abocados también a promover mediante esquemas de participación, denuncias, quejas, solicitudes de revisión, de auditoría, etcétera, etcétera, y que existan también mecanismos de sanción.
creo que estamos en aras de un nuevo proceso y un marco más amplio de fiscalización, pero sí es importante entender que la fiscalización, si logramos consolidar las metas, los objetivos y los trabajos como está diseñado en este momento el sistema, en el caso mexicano, de revisión de los recursos públicos, creo que puede abonar de manera importante y sustantiva, ¿sí?, a el gobierno abierto. Ahora bien, es importante también mencionar que en el caso de en esos 3 puntos de transparencia, rendición de cuentas y participación, hay un elemento fundamental en el que vamos a verlo un poco más adelante, pero se los quiero anticipar, que es el uso de la tecnología. En el uso de la tecnología quiero comentarles que se están impulsando, bueno, también impulsando, pero también voy a hablar de limitantes más adelante, ¿sí? Impulsando, por ejemplo, aplicaciones, ¿sí?, vía teléfonos celulares, vía la tecnología de las que disponemos, para que, por ejemplo, las obras públicas estén señaladas por un sistema de geolocalización, georreferencias, ¿sí?, y que obviamente podamos tener la certeza de que una obra pública se está haciendo conforme a lo que es, ¿sí?, y tenemos incluso la existencia de la propia obra pública, ¿sí? Si me dicen que hay una obra pública que está a 300 y tantos kilómetros y de esos 300 kilómetros todavía hay que caminar no sé cuántos metros o kilómetros, pues evidentemente a veces no tenemos la certeza de que eso funcione. Esos sistemas que están impulsándose, ¿sí?, buscan que tengamos una mejor situación en los procesos de revisión y fiscalización que estimule la participación de los ciudadanos. Y digo estimule porque también obviamente sí quiero comentarles de que, como tal y señalaba la doctora Nadia, tenemos limitantes en la que obviamente creo que una situación que veremos más adelante, un reto que existe, es que tenemos que empezar a aprender a formar criterios y una mayor cultura de participación en los ciudadanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente ellos son los que, como beneficiarios de las distintas obras y acciones, a través de la facilitación de estos mecanismos de tecnología que estoy platicando, son quienes nos pueden apoyar a que tengamos mayor información sobre situaciones que no sean correctas respecto de el uso de los recursos públicos. Entonces, la fiscalización en esencia, ¿qué es lo que promueve? Promueve la rendición de cuentas, como les digo, a través de la verificación de resultados y las sanciones. Y nos implica, y sobre todo en el marco de esta pandemia, que tengamos que tener una mayor tecnología en los distintos procesos. También quiero decirles que, bueno, esto en el papel se escucha muy interesante, pero sí nos implica una serie de grandes limitantes. ¿Y por qué una gran serie de grandes limitantes? Porque en la experiencia que hemos tenido de marzo a la fecha en los procesos de fiscalización, es de que existen asimetrías en las capacidades institucionales de los distintos entes de gobierno a los que toca revisar. Hay entes de gobierno que no tienen las mismas capacidades tecnológicas, las mismas capacidades de información, las mismas capacidades y obviamente también si queremos transitar hacia un proceso de fiscalización que nos dé mayor certeza, claridad, resultados, etcétera, también tenemos que constatar que las capacidades institucionales que tienen los entes de gobierno en sus distintos niveles, pues sean más o menos similares u homogéneas, porque de otra manera va a ser una limitante para que se profundice en los metas y los objetivos planteados en los procesos de fiscalización. Ahora bien, la fiscalización también, ¿qué es lo que promueve? Transparencia, y una transparencia amplia que nos permite publicar resultados e incluso publicar las sanciones, ¿sí? En el caso específico que tenemos nosotros aquí en San Luis Potosí, en México, los resultados que se van dando se ofrecen y están disponibles para los ciudadanos, ¿sí? Y más aún a los comités del sistema estatal anticorrupción, se les hace llegar información de los procesos y resultados de fiscalización, ¿sí? Para que ellos en el ámbito de la promoción que tienen, ¿sí?,
pues obviamente conozcan, ¿sí? Y nos formulen también sugerencias respecto de cómo podemos hacer y cómo dar mejores resultados. Esto nos liga con la cuestión de la participación ciudadana, porque en los procesos de fiscalización se promueven también sistemas de quejas y denuncias. Y es importante, y quiero subrayarlo, de que está abierta la participación ciudadana en los sistemas de quejas y denuncias durante todo el ciclo presupuestal. Es decir, la fiscalización en sí misma, pues es un proceso a posteriori, ¿sí? Y esa es la gran diferencia que tenemos los órganos de fiscalización con los órganos internos de control. Un órgano de control interno, pues es un órgano que de manera cotidiana y concurrente al proceso en cómo se está llevando el ejercicio de gasto público, va acompañando a las agencias gubernamentales en ese proceso de revisión bajo un enfoque, una perspectiva preventiva. La fiscalización es un proceso, en el caso mexicano, generalmente a posteriori, ¿sí? Una vez que ha concluido el término o el ejercicio de los recursos del gasto público, ¿sí? Sin embargo, en las distintas transformaciones que se dan en el país a partir del año 2015, con cambios y reformas constitucionales, se estableció de que si un ciudadano tiene la certeza y la información, las pruebas, los elementos, ¿sí? De que, por ejemplo, algo está haciéndose mal, y podemos poner ejemplo de alguna obra pública, o hicieron un puente y se cayó el puente a los 2 meses, ellos nos mandan fotografías, nos dan elementos, y aunque no sea un proceso concluido en el marco de esa fiscalización, nosotros podemos entrar a revisar aunque no se haya concluido el ejercicio fiscal. Por eso les hablaba al inicio de ese ciclo presupuestal, ¿sí? Porque en ese ciclo presupuestal, aparentemente nosotros entramos hasta que todo se concluye, pero en el sistema de participación ciudadana y la fiscalización está abierta por ley hoy día esta posibilidad. Y sí quiero decirles que hemos tenido experiencias en el caso específico de nosotros aquí en San Luis Potosí, de ciudadanos que se presentan sus quejas, sus denuncias respecto de las dudas, sospechas o incluso los elementos que nos aportan para poder constatar que el uso y ejercicio de los recursos públicos no está siendo de la manera correcta o de la manera adecuada. Entonces, sí es importante esto, porque también, como les comentaba hace unos momentos, estamos incluyendo tecnología, ¿sí? Tecnología que obviamente también con las limitantes que esto nos implica. Y nos implica limitantes porque no todos los ciudadanos también tienen acceso a distintos elementos y componentes de tecnología, llamémosle un teléfono con ciertas capacidades y ciertas características, ¿sí? Más sin embargo, se están estableciendo los distintos elementos para que podamos incorporar ese sistema de atención de quejas y denuncias, ¿sí? Y que los propios ciudadanos privilegien ese sistema de participación desde el momento inicial en el uso y ejercicio de recursos públicos. En conclusión, sí, obviamente, bueno, el documento, todo esto que platicamos, les está disponible el documento que está publicado en su momento en el CLAD, ¿sí? Sin embargo, bueno, es una pequeña, breve introducción que nos permite a todos tener un marco y un parámetro respecto de la importancia específica que tiene la fiscalización para el proceso y rendición de cuentas para el proceso de un gobierno abierto, ¿sí? En conclusión, la fiscalización, ¿qué es lo que busca? Certeza. Una certeza verificando hechos conforme a normas técnicas y no políticas. Una certeza que nos genere la confianza para que, uno, se constate el cumplimiento de la ley y se dé la certeza y la confianza al ciudadano para que sepa que podemos mejorar el uso y ejercicio de recursos públicos, ¿sí? A través de esos distintos mecanismos de participación, rendición de cuentas, apertura, tecnología, etcétera, etcétera. Es importante, ¿sí? Establecer que para que la fiscalización funcione, la fiscalización se hace a través de mecanismos de auditoría. Auditoría, en su origen etimológico, viene de audire, oír, escuchar. Y eso es algo que se está estableciendo en el caso de los sistemas de fiscalización. Estamos de los entes de fiscalización.
estamos comprometidos y estamos convencidos de que tenemos que tener cada vez una mejor y mayor capacidad de poder atender y escuchar, audienciar, escuchar a los ciudadanos, escuchar qué es lo que está pasando, de forma que nos permita tener elementos, ¿sí?, que promuevan, en su caso, o de ser el caso, la sanción que corresponda por un ejercicio incorrecto de recursos públicos. Obviamente, ¿qué nos implica mucho todo esto? Amplios retos, ¿sí? Y en esencia, ¿qué es lo que yo considero como un reto primordial o dos retos primordiales? La formación. Formación respecto de los propios usuarios, es decir, los ciudadanos, porque hemos visto también que aunque tenemos los elementos y estamos abiertos, no todos los ciudadanos participan, ¿sí? Tal vez llamemos por cuestiones de cultura cívica, cultura política, no sé, pero la verdad es que sí tenemos participación, sí, pero no es a lo mejor toda la que pudiera generarse. Entonces es importante establecer que es posible que un reto que tenga la fiscalización en breve es apoyar esos procesos de formación de los ciudadanos, así como parte de lo que establecía la doctora Nadia. A lo mejor, aunque tratamos de tener un lenguaje claro, simple, a lo mejor hacer un lenguaje todavía más ciudadano, un lenguaje más, sí, técnico, sí, pero también que les permite a ellos establecer en su momento una comparación de un año a otro año y ver los avances que hay en los procesos de revisión, fiscalización, control y auditoría. Eso creo que es un reto importante. Otro reto importante creo que es la parte de mucha capacitación. La fiscalización no tiene que ser visualizada necesariamente de una perspectiva punitiva, ¿sí? Creo que la fiscalización, en la medida en que logremos que los ciudadanos se involucren, participen, vamos a llegar a mejores mecanismos de previsión, ¿sí? Más que de sanción, ¿sí? Cambiar un enfoque de ser un esquema punitivo a un esquema totalmente preventivo. Pero sin embargo, para que esto funcione, es claro y es evidente que tenemos que mejorar todavía más aún los procesos de transparencia, de apertura a los ciudadanos para que puedan participar, generando la confianza, generando la certeza de que lo que ellos nos están estableciendo lo vamos a atender y se va a ver reflejado en distintos resultados. Sin embargo, bueno, son amplios retos, no es el único que tenemos en el caso aquí de México, es una situación presente en todos los países, ¿sí? Y que obviamente, sin olvidar que lo que se pretende es finalmente prevenir y sancionar hechos y temas de corrupción. Muy bien, bueno, estamos en tiempo, muchas gracias a todos, estamos en tiempo para iniciar con los procesos de preguntas y respuestas. Voy a empezar con algunas de las que advertí en el chat con las que iniciamos, ¿sí? Vamos a ver, las primeras que tengo aquí es de Kevin Córdoba. Kevin Córdoba hace una pregunta general, ¿sí? Donde dice, bueno, mi pregunta va dirigida en el sentido de que vivimos en estados donde el poder es como un denominador en la estructura, el Estado, y quienes suben a él por mandato del pueblo no realizan gestiones adecuadas en bien de la comunidad, presentándose fenómenos de corrupción. Las veedurías ciudadanas se han presentado como formas de controlar el flujo de las inversiones, como integrar una veeduría tecnológica de acuerdo con los nuevos modelos de administración propuestos por la emergencia derivada de la pandemia. Gracias. En otras palabras, de lo que entiendo es de que cómo hacer para que los ciudadanos, ¿sí?, se involucren de mejor manera en esos procesos de lo que hemos estado platicando. No sé, compañeros, si alguien desea dar respuesta inicialmente a Kevin Córdoba. ¿Quieres que...? Adelante, Perdón, Ignacio. sí. Gracias. Fíjate que me gustó mucho esa pregunta de Kevin, la había ratito ahí en el chat. Y es cierto, yo creo que los gobiernos tienen tres tipos de funcionarios, que son los que están vinculados con la ciudadanía. Son servidores eléctricos, servidores electos, ¿no? O sea, los primeros puntos de funcionarios son los electos, los segundos son los designados,
Y los terceros son los de carrera. Nosotros en la misión pública formamos parte de los servidores públicos de carrera, que precisamente, como señalaba desde el inicio de los trabajos del CLAD, tenemos que de alguna manera estar desvinculados de los servicios de los partidos políticos inclusive, para poder de alguna manera prestar los servicios que requiere la ciudadanía. El servicio profesional de carrera que hemos trabajado muchos años precisamente tiende a eso. Sin embargo, el problema es que la ciudadanía cuando nos ve juntos siempre, entonces juzga desde los tres ángulos y eso creo que es una primera dificultad. Segundo problema, los ciudadanos electos están en franca cuestionamiento. Voy a poner dos ejemplos. En el caso de México, el Instituto Nacional Electoral publicó en febrero de este año una relación sobre los miembros, la membresía de los partidos políticos en el país. De febrero del 19 a febrero del 20, en un año, pasaron los miembros de los partidos políticos en México, lo pueden consultar en internet, de cerca de 16 millones de afiliados a solamente 6. O sea, bajaron casi 9 millones de afiliados de los partidos políticos. Es decir, ya no solamente son los ciudadanos los que no tienen confianza en los partidos, son los militantes de los partidos los que han estado saliendo, o a lo mejor algunos no existían desde antes, eso era otro problema también, pero presenta un problema. Pero de todas maneras, para entender un poco lo que estoy diciendo, simplemente vean las elecciones en Estados Unidos. O sea, en este problema los sistemas democráticos están en perfecto cuestionamiento por muchas cosas. Pero nosotros como servidores públicos, independientemente de eso y como formamos parte de eso, finalmente tenemos que dar una respuesta directamente con la ciudadanía. Eso nos presenta una ventaja. Somos la parte del gobierno que está más cerca de ellos. Y por eso comentaba que la universalidad en la prestación de nuestros servicios, en nuestro trabajo, puede ser quizá el garante para volver a acercarnos a la ciudadanía. El problema está precisamente en el segundo tipo de funcionarios, que son los designados. Es decir, los que son electos designan a su gabinete, designan a los cercanos, y es ahí donde se presentan dos cosas. O de repente designan a alguien de carrera porque es importante para la función que van a desarrollar y que normalmente cuando analicen los gobiernos de todos los países, quizás son los servidores públicos de alto nivel que mejor desempeño han tenido o menos cuestionado. Y cuando son cuestionados, son los más difíciles y gruesamente cuestionados. Y por otro lado, otros que de alguna manera están vinculados igual más o menos relacionados con los funcionarios electos. Entonces, un primer problema es este. Un segundo problema, que es lo que nos enseñaron los muchachos, es que si no parte la ciudadanía moviéndose ella misma para tratar de acercarse, va a ser muy difícil que nosotros la traigamos. Es nuestra responsabilidad, lo tenemos que hacer, por eso tenemos que capacitar, por eso estamos haciendo el esfuerzo de acercarnos, por eso formamos parte de la comunidad PIRC, por eso tratamos de buscar la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno libre, porque si no, no vamos a poder mejorar en este punto, pero no podemos solos. El ciudadano tiene también que tomar su parte y su responsabilidad en esto. Y no es solamente decir si me gusta o no me gusta, es participar activamente en lo que es la prestación de sus servicios, exigiéndolos, ayudando a decir cómo se pueden dar y evaluando cómo se están haciendo. Yo creo que ese es el punto importante. Entonces, me parece que por ahí va. No conozco las vedurías, me imagino que eres colombiano, porque creo que ahí es donde estaba la parte fuerte de las vedurías, pero imagino que debe ser un problema un poco similar. Lo decía la doctora Nadia. A veces lo que hacemos cuando no tenemos esto es que muchas veces se busca al ciudadano para legitimar el proceso. Entonces nada más se busca el palomero al final de la auditoría para decir, bueno, fue participado por la ciudadanía, pero no llegamos un poco más de eso. Creo que ese es el principal punto. Sí, tenemos que distinguir esos tres aspectos y darnos cuenta de que somos servidores públicos y eso implica estar al servicio absolutamente de todos, buenos y malos. Cierro con un punto rápido. Hace muchos años vino el presidente francés a México a hablar con el Senado para decir, yo soy el presidente de Francia, fui electo por un grupo, pero soy presidente de todos los franceses, de los que se portan bien y de los que se portan mal. Y vengo a pedirles a ustedes que me dejen llevarme a Francia a una persona que se ha portado mal y que es francesa. Es el caso de Florent Cassés, que seguramente conocerán y que finalmente el presidente se la llevó. El presidente de un país viene a buscar a uno de sus ciudadanos. Es decir, lo que tenemos que darnos cuenta, los servidores públicos, es que si los partidos ideológicamente distinguen grupos, distinguen personas, distinguen grupos, distinguen orientaciones, los servidores públicos tenemos que actuar universalmente. Creo que ahí es donde podríamos aportar algo. Muchísimas gracias y perdón que me haya extendido, mi querido Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Miren, tengo una serie de mensajes del comité organizador del CLAD. Estamos prácticamente en tiempo. El problema es de que las salas empiezan después
a empalmarse. Y yo estoy ofreciendo, y también igualmente a todos, cada uno de ustedes, las preguntas que tenemos pendientes, ¿sí? Y que realmente son bastante interesantes, ¿sí? Creo que pudiéramos responderlas por correo electrónico. Yo quisiera ofrecerles el correo de los tres, de mis compañeros y el mío propio, Sí. se los pondré en el chat general, ¿sí? Los correos electrónicos, si me ayudan Ignacio y Nadia, poniendo su correo electrónico en el chat general, ¿sí? Para que las preguntas que están pendientes se nos puedan formular vía el correo electrónico y poder atenderlas. Yo les ruego a todos que tengamos que de manera anticipada, estamos prácticamente en el tiempo, ¿sí? Tengamos que concluir. Sin embargo, bueno, dentro del marco de todo esto, creo que uno de los puntos y las constantes fundamentales, ¿sí? Es la importancia que tiene la participación ciudadana, ¿sí? Y la generación de mecanismos de confianza, certeza, para estimular y lograr estas mejoras en el uso y ejercicio de los recursos públicos. Están en el chat general para todos los correos de mis compañeros, ¿sí? Y el mío propio. Yo les ruego que las preguntas que estén pendientes de atenderse se puedan hacer vía correo electrónico y de manera generosa les prometo que daremos la respuesta correspondiente. Muchísimas gracias a todos. Por tiempo me están pidiendo que ya concluya para evitar el empalme de otras salas, ¿sí? Agradezco en nombre mío y en nombre de mis compañeros, quiero agradecer la participación de los distintos compañeros que tuvimos aquí, 73 participantes, es la verdad un buen número de participación y seguimos atentos en los correos electrónicos a las distintas preguntas que se nos formulen. Muchísimas gracias a todos y estamos atentos para un congreso posterior. Nadia, Ignacio, ¿quieren cerrar con algo? Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por la confianza. Muchas gracias. Nadia. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y estamos a la orden en los correos electrónicos. De verdad que apreciamos mucho su participación. Gracias. Buen día.